Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su tiempo de una palabra a tiempo. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están lunes con lunes. Te felicito por conectarte, agradecemos la obra que Dios está haciendo en tu vida, pero sobre todo tu fidelidad en estar, como dice Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y yo sé que en este tiempo tu fe va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a orar, amados. Padre, agradecemos este tiempo. Eres un Dios tan bueno. Y necesitamos que tú nos enseñes a orar y sobre todo a orar de una manera eficaz, Dios. En esos tiempos que a veces no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero yo te ruego que tú nos hables en este tiempo y nos instruyas para que nuestra oración sea eficaz y para que nuestra oración no tenga estorbos, Padre. Te pedimos que tú nos capacites y nos enseñes, Espíritu Santo, revélanos y enséñanos, porque queremos ser eficientes en nuestra oración, Padre. Oramos y yo te doy gracias por todos los que están conectados, porque tu Espíritu Santo nos va a hablar. Te lo pedimos y te lo rogamos. Hazlo, Espíritu amado de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, yo quiero ver 4 principios, que obviamente no hay 4, hay más y quizás pueden ser diferentes, pero yo quiero hablar de 4 principios de cómo recibir respuesta a nuestras oraciones. Te repito, no son todos, pero son 4 principios que van a ser de bendición. El primero es que cuando oramos tenemos que conocer la voluntad de Dios. Cuando oramos tenemos que conocer la voluntad de Dios. No hay oración más poderosa, escucha, que una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Precisamente Dios nos puso en esta tierra para que tú y yo cumplamos su plan y su propósito. Y dice la Escritura en el Evangelio de Mateo que como en el cielo es hecho también en la tierra. Y Dios desea que tú y yo seamos un instrumento, y ese instrumento va a llevar a cabo el propósito y el plan de Dios a través de tener esa comunicación y a través de ser sensibles a la voluntad de Dios. Pero punto número 1, ¿cómo conocer la voluntad de Dios, amados? La voluntad de Dios no es algo que uno pueda aprender a través de un libro, a través de unos cursos. La voluntad de Dios, escucha, uno la puede aprender a conocer únicamente a través de ese diario caminar con Dios, a través de esa dependencia de Dios. La voluntad de Dios tú la vas a saber de acuerdo, escucha, al tiempo de intimidad que tú pasas en oración y en lectura de la palabra. En esa comunión con Dios, Dios te va a revelar su voluntad. Por eso dice la Escritura, mis ovejas, yo las llamo por nombre, ellas oyen mi voz y me siguen. Es importante, amados, necesitamos pasar tiempo con Dios. La gente no quiere pasar tiempo con Dios. La gente prefiere pasar tiempo en Facebook, en las series, prefiere pasar el tiempo de diferentes maneras en este tiempo que quizás ha sido más tiempo de encierro. Pero la gente no quiere pasar tiempo con Dios. Y si tú quieres en realidad conocer la voluntad de Dios, es necesario que tú le busques y que tengas tiempos con Dios en el cual tú puedes estar delante de Él y puedes buscar su rostro hasta que tú sepas qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Número 2, ¿cómo podemos recibir respuesta a nuestra oración? Es necesario permanecer en la voluntad de Dios. No tan solo conocerla, amados. Yo no sé cuántos de los que están conectados Dios les ha hablado algo muy sencillo. Yo me he topado con personas que agarran y me dicen, no, oiga, pastor, pero a ver, hábleme de los jinetes del Apocalipsis. A ver, hábleme y me empiezan a hablar de cosas que tienen que ver con escatología, siendo que ni siquiera están a veces obedeciendo lo más sencillo de la palabra, pero quieren como profundizar mucho, amado. Dios no es complicado. Y hay cosas muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué, pastor? Te comento. Parte de los mandamientos es no mentir, no mencionar el nombre del Señor en vano. Hay cosas que Dios nos ha enseñado y que quizás hasta el día de hoy no se han practicado, amados. Dice la palabra en San Juan capítulo 15, versículo 7, y te hablo acerca de permanecer en la voluntad de Dios. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez,
Dice, si permanecéis en mí. La palabra permanecer es una palabra griega, es la palabra meno, que significa hacer morada y significa como, no la definición no es casa, la definición es hogar, es algo más familiar, pero donde tú estás y donde tú te sientes pleno. La palabra permanecer es como permanecer en ese hogar donde tú te sientes completo. Dios desea que tú hagas morada en Él, que tú te sientas en familia en Él y que tú puedas hacer esa morada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. De tal manera que también permanecer en el Señor, escucha, es caminar en su voluntad, es hacer su voluntad. No es tan solo, como dice la Biblia, ser oidores, sino ser también hacedores, amado. Y yo quiero decirte algo. Dios dice que te va a dar el querer como el hacer. Hay gente que dice, pastor, la verdad que obedecer a Dios es complicado. Obedecer a Dios es muy difícil. Escucha, cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te va cambiando y Dios te va transformando. Y ya no es tan difícil, porque ahora eres transformado cara a cara por su presencia. Número 3. El primero es conocer la voluntad de Dios. Número 2, permanecer en su voluntad. 3, hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Dice Dios, ¿sabes qué? Sé práctico. Lo mucho o lo poco que vayas conociendo de mi palabra, dice, hijo, hija, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Yo quiero decirte que uno como padre, cuánto anhela que todo lo que uno le enseña a sus hijos, ellos lo puedan poner en práctica. Ya ves, quizá pasa como cuando a mí me pasaba con mi papá, de repente decía, bueno, por un oído entra y por el otro sale. ¿Qué significa? Que se oye pero que no se hace. Dios desea y dice que seamos hacedores, no oidores, hacedores. No basta con conocer la voluntad de Dios, es necesario caminar en esa voluntad. Y yo te animo, ve dando pasos cortos en Dios, pero velos dando. No te quedes en ese comienzo, sino actúa, camina en esa palabra. Cuando no caminamos, cuando no obedecemos, nos hacemos religiosos y nos endurecemos. Nuestra fe se apaga, amados. Dice Romanos 17, así que la fe viene como por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El tercer paso es hacer la voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él va a abrir puertas y Él va a bendecir. Dios tiene el cuidado y Dios tiene el control. Hay un enemigo que se llama el diablo que se quiere oponer, pero cuando tú y yo somos capaces de hacer esa voluntad de Dios, va a haber ese cambio y va a haber esa transformación. Y número 4, tenemos que hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Me llama fuertemente la atención que a veces hay gente que viene a las consejerías, que están pasando por problemas matrimoniales fuertes o están pasando problemas en las finanzas. Y obviamente el consejo es, como dice en Efesios 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a sus maridos. Y se les da a la gente la instrucción conforme a lo que dice la Biblia. Pero saliendo de ese lugar, las personas empiezan a hablar y no a hablar conforme a lo que dice la palabra, sino empiezan a hablar en cuanto a quejas, en cuanto a juicio, en cuanto a enojo. Y el punto número 4 dice que tenemos que hablar conforme a la voluntad de Dios. Mujer, si tu esposo es cabezón y es difícil, empieza a declarar que tienes en el hogar un varón de Dios. Tienes un siervo de Dios, tienes un sacerdote de Dios. Deja de hablar lo que quizá tú me puedes decir, pastor, es que yo estoy viendo que es difícil, que está cerrado, que no entiende, pero tú empieza a hablar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Entonces tú tienes que hablar conforme a la voluntad de Dios. Hombre, empieza a hablar acerca de tu esposa conforme a la palabra de Dios. Que ella es esa ayuda idónea, que ella es esa mujer que te cubre de oraciones, esa mujer que es tu apoyo en tu hogar, con tus hijos, en tu vida, que esa mujer que edifica, que levanta.
pero no juzgando y diciendo que es una floja, que no hace nada, que nada más es como cuchillo de palo, como dice Proverbios, que como gotera continua. Pero algo que es importante es que tus palabras tienen que ser conforme la voluntad de Dios. Dice en San Juan capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de la de mi Padre. Jesús decía: yo veo de tal manera y yo escucho de tal manera, pero no quiero hacer como yo quiero. Y al final dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús buscaba siempre la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Es necesario que busques esa voluntad de Dios. Y concluyo con este pasaje, 1 de San Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, si pedimos conforme su voluntad, di conmigo voluntad, si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso es importante, amado y amada, cada uno de estos puntos que yo te dije en cuanto a la voluntad de Dios. No tan solo conocerla, no tan solo ser oidores, sino sobre todo ser hacedores, ser obedientes y actuar en base a la palabra, porque Dios va a responder todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Él nos oye y sabemos que si Dios nos oye, todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Y Jesús decía en San Juan capítulo 5 versículo 30, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pero no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Qué importante es la voluntad de Dios. Y tú me dirás: bueno, pastor, pero esa es la voluntad de Dios, ¿y yo dónde quedo? Esa es su voluntad. Entonces, ¿qué es de mi vida? ¿Qué es de mi casa? ¿Qué es de mi familia? Ahí te voy. Dice la Escritura: porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecto. Lo que Dios tiene para tu vida, escucha, es bueno, agradable y perfecto. Y yo quiero orar en este momento y quiero invitar a aquellos que están por primera vez a recibir a Cristo, que tú puedas abrir tu corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, yo te necesito para saber, para conocer, para caminar en tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ora conmigo, por favor, y invita a Cristo a tu corazón. Dile fuerte, dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te invito a que seas mi único y suficiente Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi vida, Padre. Te alabo y te adoro, Señor Jesús. Y gracias porque a partir de hoy yo sé que tú me guías, que tú me diriges y que ahora tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Agradezco tu respuesta a esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, amados? Gloria a Dios. Y bueno, algo que no dejaré de aconsejarles siempre, y yo creo que ya muchos ya se lo aprendieron, y ahora ya le agregué un punto más. El primero es: ora a Dios. El segundo es: lee la Biblia, la palabra de Dios. El tercero es: congrégate. Y el cuarto: testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque esto va a fortalecer tu fe. Y vamos a orar, amados. Vamos a orar por todos los que recibieron y todos aquellos que dicen: Señor, yo necesito saber, conocer y vivir tu voluntad, porque yo necesito que tú me respondas, Dios. Yo no sé cuántos necesitan respuestas de parte de Dios. Yo necesito respuestas de parte de Dios, pero Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Y recuerda, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él tiene lo mejor para ti. Oro por ti, amado y amada. Padre, yo estoy pidiéndote en este momento que cada uno de tus hijos e hijas que están escuchando tu palabra, Señor, ellos reconocen y reconocemos que necesitamos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, revélanos tu voluntad, Padre. Enséñanos a buscarte. Enséñanos a caminar contigo. No ser tan solo oidores, sino también hacedores, Dios. Enséñanos, Padre. Gracias porque sabemos que tienes lo mejor para nosotros. Y yo declaro que toda oración
que tus hijos hagan en el nombre de Jesús van a ser oraciones que van a ser respondidas, porque no van a ser oraciones conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, oraciones conforme a tu voluntad, Señor. Yo te ruego que tú respondas en una manera poderosa y tú te corones y te glorifiques en medio de las necesidades, supliendo rica y abundantemente, Dios. Gracias porque tú lo haces. Y gracias, Padre, porque reconocemos que sin ti no podemos, Señor. Tú has sido quien nos ayudas y tú eres el que nos respondes, y aquí estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, amados, Dios va a sorprenderte, y comienza teniendo esa intimidad con Él para que aprendas a escuchar su voz y a saber su voluntad. Y escucha, su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. Yo bendigo a todos los que se conectaron. Yo declaro todo género de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y declaro que la voluntad de Dios para ti y toda tu casa es buena, agradable y perfecta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Esto es una palabra a tiempo. Qué bueno que nos acompañaron. Comparte, por favor, y yo sé que vamos a ser de gran bendición. Vamos a ser equipo compartiendo, amados, y yo sé que esta palabra se va a extender y va a tocar muchas vidas y muchos corazones. Dios les bendiga. Gracias por conectarse.